Muy buenas noches. El día de hoy tengo el placer de hablarles sobre varios temas para la clase de ética profesional. Mi nombre es José Francisco Chávez Ponce de la carrera de Derecho con un número de estudiante 2210-101 para hacer un pequeño video para mi clase de ética profesional de alrededor de 15 minutos. Algunas de las cosas de las que veremos o los objetivos específicos sería explicar la relación de la ética con otras ciencias jurídicas, por ejemplo, como eh, la pedagogía, la psicología. También haré una conexión entre la ética y la relación con la filosofía de la filosofía del derecho, para ser más específico. También voy a describir la evolución histórica de la ética, de las diferentes etapas de la ética, de su evolución histórica, como las edades medias, la edad contemporánea y la edad moderna. También, por último, voy a comparar las características del anarquismo con el utilitarismo ético. Entonces, pues sin más preámbulo, para empezar, hablamos sobre la evolución histórica de la ética. Pues ha sido un proceso complejo que ha acompañado el desarrollo del pensamiento humano y la reflexión sobre la moralidad y la justicia y la conducta correcta. A continuación, hablaremos sobre la ética en la filosofía antigua. En la filosofía antigua, o más, hablaremos primero que todo sobre la ética socrática. Que la ética socrática fue, si recuerdo correctamente, del siglo V antes de Cristo. Y pues Sócrates fue, como ya sabemos, uno de los mayores filósofos. En este caso, Sócrates fue uno de los primeros en plantear preguntas fundamentales sobre la moralidad, sobre la justicia. Él creía que la ética debía basarse en la razón y la reflexión individual. Su método de indagación eh, se llamaba Mayuética, si recuerdo correctamente, y pues buscaba desvelar las virtudes fundamentales que deben guiar la vida humana. También tenemos la ética platónica del prominente filósofo Platón, y pues que este era un discípulo de Sócrates. Elaboró una teoría de la justicia basada en la idea de un orden moral universal, reflejada en el concepto del bien, ¿no? Y pues se encuentra más allá del mundo sensible, como él lo prescribía, y es solamente accesible a través de la razón. Por último, tenemos la ética aristotélica. Ya hablaremos más a profundidad de cada uno de esos, pero la ética aristotélica pues viene de Aristóteles, que él fue un discípulo de Platón. Y pues este desarrolló la teoría de la ética de la virtud, según la cual la felicidad o la eudaimonia se alcanzaba a través de las prácticas de virtudes. Para Aristóteles, la ética no es solo un conjunto de reglas, sino una cuestión de formar buenos hábitos que nos llegan a vivir plenamente. La ética socrática, como mencioné anteriormente, fue del siglo V antes de Cristo, y pues Sócrates es una figura fundamental en el pensamiento ético, ya que fue primero en poner el centro de su filosofía en la búsqueda de la verdad moral y el análisis profundo de la conducta humana. Su enfoque sobre la ética es único, ya que no dejaba que sus interlocutores se conformaran con respuestas superficiales, sino que los invitaba a pensar profundamente en qué es lo bueno o qué es la justicia, ¿no? Y pues conceptos fundamentales de la moralidad. Está el método socrático, que Sócrates nos enseñaba en el sentido convencional, sino que él planteaba preguntas específicas que ayudaban a sus interlocutores a escribir por sí mismos la verdad. En este método, conocido como la mayuética, consiste en guiar a las personas hacia el conocimiento, ayudándola a desentrañar ideas y a encontrar contradicciones en sus creencias. Pues para Sócrates el conocimiento de uno mismo y el autoconocimiento eran esenciales para vivir una vida moral. Tenemos también la importancia y la razón por parte de la ética socrática, es que, a diferencia de otras corrientes que pueden recurrir a dogmas o a tradiciones religiosas para justificar la moralidad, Sócrates confiaba en la razón humana, simplemente. Y pues como herramienta para llegar a la verdad moral, él utilizaba la racionalización humana, y la racionalidad era clave para discernir lo justo y lo bueno. Luego tenemos la ética platónica,
que, como hemos dicho anteriormente, viene de Platón, discípulo de Sócrates. Él desarrolló una ética más sistemática, influenciada por enseñanzas de su maestro, pero también sus propias ideas filosóficas. La ética de Platón, perdón, está profundamente relacionada con su teoría de las ideas o de las formas, en las que las cualidades más profundas y perfectas no se encuentran en el mundo material, sino en un plano eh, trascendental y accesible solo a través de la razón. El concepto del bien, a Platón concibió el bien como una idea, una realidad trascendental. Según el bien, o según él, perdón, el bien no es el principio supremo y la fuente de toda la justicia y la moralidad, sino que el bien es simplemente algo relativo, es una idea universal, es inmutable, trasciende el mundo sensible. El concepto del bien es un paralelo en su teoría de las ideas. Tenemos la justicia en la ciudad y en el individuo, en su obra La República. Platón desarrolla una teoría de la justicia, tanto a nivel individual como a nivel social incluso. Y pues para él una sociedad justa es aquella en la que cada individuo cumple con la función que le corresponde en armonía, en virtud, y esta visión de la justicia está conectada con su visión de la estructura de un alma humana. Eh, Tenemos la teoría de la justicia, pues según Platón las personas deben realizar las tareas para las que son más aptas de acuerdo con su naturaleza. Luego tenemos, perdón, eh, perdón. Luego tenemos la ética aristotélica, pues Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló una ética completamente diferente de su maestro. Aunque también se basaba en la importancia de la razón, Aristóteles es el principal representante de la ética de la virtud, que tiene como objetivo principal la eudaimonia o el florecimiento humano o felicidad. La ética de la virtud, a diferencia de los enfoques deontológicos, los enfoques deontológicos son aquellos que se centran en normas, por ejemplo, o los utilitaristas, que son los que Aristóteles creía que la ética no consiste en seguir un conjunto de reglas abstractas, sino en desarrollar virtudes, en desarrollar hábitos que promuevan la vida plena, la vida satisfactoria y la virtud para Aristóteles, ya que para él la virtud era un punto medio entre los vicios del exceso, entre la eficiencia por el otro lado, y pues la eudaimonía, la felicidad no es, perdón, en la eudaimonía la felicidad no es un estado pasajero o un placer temporal, placer hemífero, sino que es un estado que dura, un estado perpetuo, y es un estado pleno, en su plenitud se alcanza a través del ejercicio de las virtudes. Esta actividad es una actividad del alma que conforma la virtud y pues es el fin de la vida humana. Aristóteles también sostenía que para alcanzar la armonía, los individuos deben vivir de acuerdo con su naturaleza racional y practicar virtudes como la sabiduría, como el coraje, como la templanza, como la justicia. Y pues el papel de la comunidad forma para Aristóteles, él veía al ser humano como un ser social. Él consideraba que la moralidad no solo se radiaba en el ámbito individual, sino también en el contexto de la comunidad. Vivir una vida también significa participar activamente en la vida política, en constituir el bienestar colectivo. Luego de hablar un poco sobre la ética en la filosofía antigua, también tenemos la ética medieval. Durante la Edad Media, la ética estuvo fuertemente influenciada por la religión, especialmente por el cristianismo, aunque también hubo influencias del pensamiento judío en gran parte de Europa. Además del judío, también hubo un pensamiento islámico, como sabemos, por ejemplo, en España. Dos grandes personas fue San Agustín, que fue un filósofo cristiano, que interpretó la ética a través de la voluntad de Dios. Perdón. Según él, el fin último del ser humano es la unión con Dios y la moralidad se basa en el amor a Dios y al prójimo. Tenemos también a Santo Tomás de Aquino, que pues Santo Tomás de Aquino integró el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana, proporcionando una ética que él decía, ¿verdad? O que él alegaba que era una ética neutral,
que defiende las leyes morales que están inscritas en la naturaleza humana y puede ser conocida mediante la razón. Luego tenemos la ética moderna. En la ética moderna, a partir del Renacimiento con la Ilustración, la ética comenzó a despojarse de su vínculo exclusivo con la religión y enfocarse más en la autonomía humana, ¿no? Y pues en la razón, en la ciencia. El renacimiento del humanismo, tenemos los pensadores como Maquiavelo, por ejemplo, un gran pensador, eh, como Erasmo de Rotterdam, que abordaron la ética desde la perspectiva más centrada en el ser humano, en lo que busca el ser humano como tal. Eh, Algunos pensaban, por ejemplo, que Maquiavelo tenía ciertos puntos de vista bastante radicales, pero pues eran puntos de vista que hasta el día de hoy estudiamos de alguna manera tal vez no positiva, otros pues sí, pero ciertas filosofías y ciertas éticas que se estudian hasta el día de hoy, hasta la nuestra actualidad. Tenemos la ética kantiana, por ejemplo, que proviene de Immanuel Kant, que pues es probablemente uno de los padres de la filosofía, por lo menos en la filosofía del derecho, en la ética del derecho es uno de los padres, considero yo. Tenemos a Immanuel Kant, que pues introdujo una ética deontológica basada en el deber, y pues donde las acciones morales se guían por los principios universales, como el imperativo eh, categórico, que exige que se actúe de acuerdo con normas que ya están presentadas, anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el utilitarismo del siglo XIX, con filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que defendieron su ética consecuencialista en la que la moralidad de una acción se juzga por sus resultados, y el principio fundamental del utilitarismo es la maximización de la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas. Tenemos la ética contemporánea, que es a partir del siglo XX. En la ética se ha diversificado más con nuevas corrientes y enfoques, como la ética existencialista, que filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir enfocaron de la ética en la libertad individual y la responsabilidad personal. Está la ética del cuidado, que son iniciadas por eh, filósofos como pensadores como Carol Gilligan, que esta corriente destaca la importancia de las relaciones interpersonales y la empatía en la toma de decisiones éticas, en contraste con las éticas más abstractas y racionalistas. Tenemos la ética ambiental, con el auge de la preocupación del medio ambiente, ¿verdad? Como viene su nombre. Si recuerdo, es por Aldo Leopold, Leopold, puede ser que me he equivocado en su apellido, ahí me disculpo. Y por otro lado está Peter Singer, que ha desarrollado varias entradas o varias ideologías éticas, ¿no? Tenemos la ética digital y bioética, que en el siglo XXI ahora la ética ha tenido que adaptarse a los avances tecnológicos, incluyendo, por ejemplo, la formalización de la inteligencia artificial, la manipulación de la genética, incluso, que este es un tema que se va a ver más a profundidad, un tema que se va a expandir. La ética del contexto global, pues el contexto contemporáneo, la ética global se enfrenta a problemas como el relativismo cultural, los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad. Eh, por otro lado, tenemos la relación de la ética y las ciencias jurídicas. Está la rama de la ética y la ética de la psicología, pues se enfoca en el estudio del comportamiento humano, como ya sabemos. Y por ejemplo, hay bastantes enfoques psicológicos como fueron las personas que desarrollan un sentido moral o ético, por ejemplo los niños con ciertas condiciones psicológicas, donde se ocupa la ética para poder discernir en cuanto a lo óptimo para el funcionamiento de la sociedad con estos niños, ¿verdad? La ética de la pedagogía, por ejemplo. La ética en la pedagogía es clave, simplemente porque los educadores, los profesores, los maestros, que son los que llevan, los que guían al futuro, ¿no? Deben de poder tomar decisiones que afecten el bienestar de sus estudiantes. Deben garantizar que los métodos y los contenidos educativos sean justos, respeten la diversidad, promuevan los valores como la equidad y la justicia. Tenemos la ética en las matemáticas. La ética del derecho es un tema de gran amplitud
Y pues incluso yo tuve el honor de hablar de esto en mi exposición hace algunas clases, que fue un tema en el cual creo que manejo bastante bien. Y pues, en resumen, como ya hablé anteriormente, que la ética está presente y es crucial tanto en la psicología, en la pedagogía, en las matemáticas y el derecho, ya que estas son disciplinas que solo se enfocan en resultados con conocimientos específicos. Así también tenemos, por otro lado, las diferencias entre, o las características, ¿no? Por ejemplo, está el realismo jurídico. Eh, como conclusión, tenemos Como conclusión tenemos la ética ha evolucionado desde sus raíces filosóficas en la Grecia antigua, pasando por el dominio religioso medieval hasta la crítica racionalística y científica de la modernidad. Se enfrenta a nuevos desafíos derivados como cambios sociales, tecnológicos, la evolución de la inteligencia artificial. Luego tenemos que como conclusión número 2, la ética global es un campo de constante evolución que enfrenta una amplia variedad de cuestiones, desde la justicia social hasta los dilemas tecnológicos, la interconexión global, y pues los filósofos contemporáneos se enfrentan a la necesidad de una diversidad cultural. Número 3, como conclusión, tenemos la ética y el derecho, pues están profundamente interrelacionados para promover la convivencia pacífica, justa y equitativa. Y pues la ética jurídica no solo se centra en la creación de leyes justas, sino también cómo se deben aplicar. Muchas gracias, agradezco por su atención en esta pequeña presentación y les deseo lo mejor. Gracias.